Annalisa ya está con nosotros y hoy vamos a hablar de estos niños que a veces, por el otro lado, no son chicos que tienen de repente una deficiencia para aprender o un problema de conocimiento, sino que son estos niños que todos están súper inquietos, y todos parece que son como unos genios, pero ¿son en verdad genios? ¿No son genios? ¿Hay una diferencia entre unos muy inquietos y muy genios? Annalisa, cuéntanos un poquito de eso. Les cuento, este es un tema fascinante porque siempre estamos como mirando con una lupa que anda mal, que no funciona, que no puede hacer un niño, que no puede hacer el otro niño, pero la realidad es que hay todo un grupo de características y de habilidades que puede tener una persona que lo ubican en su zona de la genialidad. Okay. ¿Alguna vez habían escuchado esa frase de la zona de la genialidad? Así es. ¿Qué características colocan a un niño, en este caso, en su zona de genialidad, o lo hace un genio? Lo hace un genio el poder estar haciendo algo que disfrute enormemente sin que tenga que hacer un gran esfuerzo y que su proceso de aprendizaje sea a toda velocidad. Es como si la persona ya hubiese nacido sabiendo como un viejito atrapado en el cuerpo de un niño. Exactamente, así mismo es. Y eso es fascinante porque nosotros en la vida adulta también podemos estar realizando muchas actividades, pero hay ciertas cosas que hacemos que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Lo puedes hacer con mucha naturalidad, la información te llega fácilmente, tu cerebro conecta toda la información, integra, saca una conclusión, y eso es importante identificarlo en los niños. Annalisa, ahora a la hora de criar a un genio, etiquetarlo como genio no es una gran carga para ellos. Sí, yo no usaría la palabra como genios para etiquetar. Puedes criar un niño sobresaliente, ¿será? Exacto. La verdad, yo pienso que en vez de ponerle un nombre o una etiqueta, es bueno identificar qué características tiene ese niño y fortalecerlo para que cuando viva muchos años y llegue a la vida adulta ya tenga una herramienta fuerte para entrarle al mundo. A mí me llama la atención una cosa poderosamente cuando estamos en la escuela, y yo cuando estaba en la escuela pues teníamos, mi generación toda era gente que era muy buena alumna, o sea, había muy pocos niños que tenían malas notas, pero los niños que tenían súper buenas notas sí sentían esta presión como de que yo no puedo sacar un 3,2 o no puedo, y yo pienso que a veces también esos niños solitos y los papás también como que ay, él es un niño de 5, es un poco como cargarle un estrés. Y también te quería preguntar uno eso, y lo otro es que estos niños a veces tú los ves que tienen dificultades no para aprender, sino para mantenerse entretenidos en clase, porque les dicen los papás, me aburro, porque ya yo lo aprendí. A mí me pasaba también en la escuela cuando enseñaba a niños a bailar, que las niñas que aprendían más rápido me hacían como que, maestro, ¿cuándo vamos a seguir a lo que sigue? Porque ella no se lo aprende. Sí, y mira que antes, o sea, en las generaciones anteriores, hubo un periodo donde se consideraba que ser inteligente era simplemente poder memorizarse y aprenderse los temas que eran académicos. Eso era antes. Posteriormente aparece un teórico que se llama Gardner, que es la persona que propone las teorías de las inteligencias múltiples, y esa persona entonces abre un abanico donde entonces se muestra que una persona puede ser muy inteligente en la música, o puede ser muy inteligente en el arte, puede ser muy inteligente en las matemáticas, en la literatura, en los deportes, exacto, y que eso no significa que la persona no sea inteligente en otras áreas, sino que tiene unos puntos donde es sobresaliente. Basado en lo que explicas, yo entiendo que un niño genio es un niño que tiene una gran capacidad de análisis, un niño que desarrolla mucho más rápido que los niños de su edad. ¿Cómo hago yo entonces si tengo en casa un niño que es considerado genio para tratarlo, entenderlo y ayudarlo a seguir desarrollando esa habilidad? Lo primero es que necesitas ser muy empática, porque la realidad es que cuando uno está en una situación donde te aburres, lo que empiezas a hacer es a desconectarte y empiezas a hablar con los otros niños, a levantarte de la silla, a hacer otras cosas, a no querer hacer las tareas, y en realidad es que la persona está aburrida. Entonces, si es una persona que necesita retos intelectuales, que sería el ejemplo de lo que estás proponiendo aquí, entonces uno tiene que estar pendiente de ponerle algo un poco más difícil, hacerle preguntas más complicadas, ponerle un poco más de material. Pero también puede ser una persona que físicamente tenga unas habilidades mucho más desarrolladas. Entonces, si está en la clase de educación física y todos pueden saltar 3 veces, él entonces tal vez puede ser exactamente. Pero es muy importante en la parte académica lo que has mencionado, porque de hecho yo tuve oportunidades en las cuales me tocó tratar con niños así. Y ahí es donde entran también las adecuaciones, porque las adecuaciones no son únicamente para los niños que tienen condiciones o que se quedan un poquito más atrás. A veces los tildan incluso de hiperactivos, un profesor sin saber, y es mal hacer esto con los niños, los taguean, ay,
este niño es hiperactivo o Se este niño porta va mal. bien. ¿Qué pasa? Ahora te pregunto, antes existía esta tendencia en los colegios privados, ya no sé si lo hacen, que saltaban al niño de grado. Pero en parte yo siento que esto puede afectar el desarrollo del niño, porque el niño debe ir de acuerdo a su edad. Y teníamos niños graduándose de 14, 15 años, con niños de 18 años que ya iban mucho más adelantados. ¿Cómo manejamos esto? Sí, mira, eso es, me encanta que saques ese tema. Yo soy de esa gente que me gradué cuando tenía 16 años, Yo hice también. 6 años de secundaria. Y lo que pasa es que el proceso de maduración de un niño hay que verlo de una manera completa, integral, global. Si tú estás mirando solo una característica de la persona, te estás perdiendo del resto y no necesariamente vas a estar madurando en todas las áreas a Eso toda pasaba velocidad. antes. Yo creo que eso es lo que Exacto. ocurría antes, que cuando tenían estos niños genios en matemáticas o sobresalientes de 5 en matemática, en español, en historia, entonces, pero no miraban otros aspectos y no lo veían de manera integral. Por eso sufrían mucho aquellas personas o aquellos niños Algunos, sí. sobresalientes. Exacto, y fíjate, por ejemplo, la maduración de las manitos para poder escribir, su motricidad fina, que tiene que ver con su cuerpo, fisiológicamente hablando, no necesariamente va a ir a la misma velocidad que lo que puede memorizarse palabras, por ejemplo. Entonces, si le saltas de grado porque es fantástico Así es. memorizando, no significa que va a ser rápido copiando del tablero y lo Ahora, pones en una situación donde entonces Y empieza a entonces tener vas problemas. a crear todo lo contrario, porque el niño entonces va a pensar que no es tan bueno como pensaba y que es malo. Pero no es Exacto. trabajo tan fácil entonces, Josie, porque entonces tienes la oportunidad de subirlo, de que el niño se alimente de lo que él necesita, porque como tú dices, maestra, ellos van por allá y yo realmente, y los tildan de hiperactivos, niños con dislexia. La mayor cantidad de personas sobresalientes en el mundo han tenido algún tipo de capacidad o de condición Sí, es realmente. Exacto. Entonces, pueden caer de que si no lo subes, entonces se van a aburrir, vamos a desperdiciar ese gran Pero talento. ahí entran las Ahora, adecuaciones, que es lo que te digo, que el quiero- profesor tiene que conseguir, la velocidad del niño. Bastante difícil. Es un trabajo bien Como duro. padre, tú como padre, yo realmente lo voy a poner mucho más difícil. Tengo dos primos, son mellos, tú los conoces, Pero Erika. son brillantes. Son brillantes y los diagnosticaron a los dos como sobresalientes. Mellos, mismo nacimiento, uno en artes musicales, la otra en matemáticas y demás generales. Ajá. Tú como padre, ¿qué puedes hacer para mantener a estos niños entretenidos realmente? Meterlos en un sistema que debe ser súper difícil, meterlos en un Papá de sistema, esos chiquillos. meterlos en un sistema y realmente, o sea, puedes desperdiciar la oportunidad de que estos niños sean muy sobresalientes o mantenerlos en un ámbito social para que ellos puedan Limitados. desarrollar la socialidad. Sabes que yo siempre pienso que es bueno crear momentos, como si hicieras una burbuja dentro del tiempo y dentro de la semana. Hay ciertos momentos para, por ejemplo, lo que él está diciendo, es experta en lo que tiene que ver con arte. Esa persona necesita unos momentos del día o unos momentos en la semana donde tú puedas nutrir más intensamente esa área, porque esa área va a ser fortalecida con más facilidad para esa persona. Y cuando la persona llega a la vida adulta, va a poder funcionar en su zona de genialidad. Uno puede ser excelente haciendo un trabajo en la vida adulta, pero cuando uno está funcionando en la zona de genialidad, no tienes que hacer un esfuerzo para hacer No te lo que cuesta tienes que hacerlo. hacer, no te cuesta. Y muchas veces encontramos adultos que fueron entrenados desde niños para ejercer determinada actividad profesional, pero cuando llegas a la vida adulta, entonces el estrés o las cargas exageradas de trabajo, lo que están mostrando es que la persona tiene que hacer un esfuerzo enorme para hacer algo y podría estar haciendo otra cosa con mucha mayor facilidad y Con menos naturalidad. estrés. Exacto. Muchos, por ejemplo, y he leído casos de niños genios que su parte académica es sobresaliente, más su parte social o su inteligencia emocional está Comprometida. con carencias o Sí, comprometidas. el cerebro va madurando a velocidades distintas, entonces cuando la mente va a una velocidad más alta, entonces lo que empieza a hacer es que empieza a crear justificaciones, explicaciones, más rápido de lo que el corazón todavía puede generar emoción y entonces se hace como una cubierta encima. Y ok. cuando uno está con un niño en esa situación es importante poder darle ayuda con un especialista Claro. o darle terapia para que le enseñe a cómo levantar las áreas que tienen que ver con la parte emocional. La mayor parte de personas sobresalientes en el mundo se aíslan de la sociedad. Sí. Les incomoda vivir con todas las demás personas porque tienen miedo a ser juzgados. Tú como padre, entonces, ¿cómo puedes enseñarle a este niño que su mente va a 1000
en muchos ámbitos y su corazón todavía sigue teniendo esa edad, sus sentimientos siguen teniendo esa edad. ¿Cómo tú lo ayudas a nivelarlo a pesar de tener un especialista, obviamente, pero cómo le enseñas esta parte? Sí, mira, usualmente lo que pasa es que la persona se aburre mucho porque los temas y la forma de pensar de los demás es bastante típica y repetitiva. Entonces, claro, y se cuestiona. Exacto, entonces se convierte aburrido y hasta como un poquito de pérdida de tiempo estar invirtiendo tanto tiempo relacionándose con personas así. Pero aquí viene el detalle, que si tú tienes un hijo así, ya a nosotros nos pasa que nos llegan a veces unos papás y yo les digo aquí el problema es que este niño es más inteligente que ustedes, o sea, no lo pueden manejar, no saben qué hacer, no saben qué hacer, exacto. Es bien complicado. Debe ser súper difícil. Es súper difícil, o sea, los papás explican una cosa y el niño les contesta con un argumento que los padres no pueden validísimo. ¿Esto puede contestar. caer en rabia y celos de parte del padre? Mira, yo creo que sienten muchísimas cosas, es O bien frustración, difícil. hasta es bien miedo en difícil. algún momento. Yo tengo una amiga que un día, o sea, ella tuvo una conversación enfrente de su hija conmigo y cuando la hija le contestó, yo dije, en verdad ella tiene razón. Qué pena. Sí, y ella misma me decía frustrada, ¿qué quieres que le conteste? Ajá. Mira, yo creo que ahí, y conectando un poco con lo que hablamos el viernes pasado, uno tiene que buscar la felicidad del niño, ¿sí? No que si ganó 5 en la escuela y que si fue el mejor de la clase de teatro y que si era el mejor En el pintor. gimnasio, No, no sé. exacto. No se trata de eso. Uno tiene que buscar lo que le hace feliz a la persona e ir nutriendo esas áreas, y si uno no maneja los conceptos, uno no maneja la información, afortunadamente tenemos a Google, tenemos amigos, tenemos libros, hay especialistas, hay muchos recursos. Entonces uno lo que hace es que uno mira y organiza la vida del niño de una manera tal, donde uno está nutriendo las necesidades más importantes de ese niño, pero al mismo tiempo estás nutriendo todo lo demás, porque cuando llegas a la vida adulta necesitas de todo. Pero no es una Así sola es. cosa. No es una Hay sola que potenciar cosa. Exacto. sus capacidades, y siempre le he dicho, de nuestros hijos. Pero saber que si lo estás potenciando, o sea, saber que el niño es feliz Exacto. cuando tú le estás potenciando como padre. Yo siempre tomo el ejemplo, por ejemplo, del papá de Tiger Woods. Ajá. Se dio cuenta que su hijo era un genio en el golf. Y lo metió con los mejores instructores, hizo mucho sacrificio, pero siempre se detalla que le preguntaba si le gustaba, y cuando él decidiera de niño dejar de jugar golf, lo iba a sacar de todo este sistema. Hoy por hoy ya sabemos quién fue es? Tiger Woods en la historia del golf. Sí, completamente. Y mira, algo más que pueden hacer los padres es que puedes buscar personas que tengan los mismos intereses para que entonces pueda conversar y relacionarse con personas que tienen ese tipo de intereses. Y creer en lo que te dice el niño. Exacto, claro. porque la compañía de otras personas es lo que realmente te va alimentando en la vida para crecer y para estar contento y feliz. Y muy importante. Muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has dado. Y de verdad es importante, porque si nos vamos a los niños, el niño puede ser excelente académicamente, pero cuando lo ves en el patio jugando con los demás, es un niño más. Y entonces hay cosas que emocionalmente eso que necesitamos alimentar, que van más allá de cualquier talento que tengamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítenos entonces las redes sociales. Sí, con mucho gusto. Ana Elisa Villalaz, Logros, Centro Terapéutico Integral, 264-4639. Analisa ya está con nosotros y hoy vamos a hablar de estos niños que a veces, por el otro lado, no son chicos que tienen de repente una deficiencia para aprender o un problema de conocimiento, sino que son estos niños que todos están súper inquietos, y todos parece que son como unos genios, pero ¿son en verdad genios? ¿No son genios? ¿Hay una diferencia entre unos muy inquietos y muy genios? Analisa, cuéntanos un poquito de eso. Les cuento, este es un tema fascinante porque siempre estamos como mirando con una lupa que anda mal, que no funciona, que no puede hacer un niño, que no puede hacer el otro niño, pero la realidad es que hay todo un grupo de características y de habilidades que puede tener una persona que le ubican en su zona de la genialidad. Okay. ¿Alguna vez habían escuchado esa frase de la zona de la genialidad? Yo Así no. es. ¿Qué características Eso- colocan a un niño, en este caso, en su zona de genialidad, o lo hace un genio? Lo hace un genio el poder estar haciendo algo que disfrute enormemente sin que tenga que hacer un gran esfuerzo y que su proceso de aprendizaje sea a toda velocidad. Es como si la persona ya hubiese nacido sabiendo Como un hacer viejito eso. atrapado en un cuerpo de un niño. Exactamente, así mismo es. Y eso es fascinante porque nosotros en la vida adulta también podemos estar realizando muchas actividades, pero hay ciertas cosas que hacemos que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Lo puedes hacer
hacer con mucha naturalidad, la información te llega fácilmente, tu cerebro conecta toda la información, integra, saca una conclusión y eso es importante identificarlo en los niños. Annalisa, ahora a la hora de criar a un genio, etiquetarlo como genio no es una gran carga para ellos. Sí, yo no usaría la palabra como genios para etiquetar. Puedes criar un niño prepotente. sobresaliente, ¿será? Exacto. La verdad, yo pienso que en vez de ponerle un nombre o una etiqueta, es bueno identificar qué características tiene ese niño y fortalecerlo para que cuando viva muchos años y llegue a la vida adulta, ya tenga una herramienta fuerte para entrarle al mundo. A mí me llama la atención una cosa poderosamente cuando estamos en la escuela, y yo cuando estaba en la escuela, pues teníamos, mi generación toda era gente que era muy buena alumna, o sea, había muy pocos niños que tenían malas notas, pero los niños que tenían súper buenas notas sí sentían esta presión como de que yo no puedo sacar un 3,2, o no puedo, y yo pienso que a veces también esos niños solitos, y los papás también como que, ay, él es un niño de 5, es un poco como cargarle un estrés. Y también te quería preguntar, uno eso, y lo otro es que estos niños a veces tú los ves que tienen dificultades para socializar. no para aprender, sino para mantenerse entretenidos en clase, porque les dicen los papás, me aburro, porque ya yo lo aprendí. A mí me pasaba también en la escuela cuando enseñaba a niños a bailar, que las niñas que aprendían más rápido me hacían como que, maestro, ¿cuándo vamos a seguir a lo que sigue? Porque ella no se lo aprende. Sí, y mira que antes, o sea, en las generaciones anteriores, hubo un periodo donde se consideraba que ser inteligente era simplemente poder memorizarse y aprenderse los temas que eran académicos. Eso era antes. Okay. Eso era antes. Posteriormente aparece un teórico que se llama Gardner, que es la persona que propone las teorías de las inteligencias múltiples, y esa persona entonces abre un abanico donde entonces se muestra que una persona puede ser muy inteligente en la música, o puede ser muy inteligente en el arte, puede ser muy inteligente en las matemáticas, en la literatura, en los deportes, exacto, y que eso no significa que la persona no sea inteligente en otras áreas, sino que tiene unos puntos donde es sobresaliente. Basado en lo que explicas, yo entiendo que un niño genio es un niño que tiene una gran capacidad de análisis, un niño que desarrolla mucho más rápido que los niños de su edad. ¿Cómo hago yo entonces si tengo en casa un niño que es considerado genio para tratarlo, entenderlo y ayudarlo a seguir desarrollando esa habilidad? Lo primero es que necesitas ser muy empática, porque la realidad es que cuando uno está en una situación donde te aburres, lo que empiezas a hacer es a desconectarte y empiezas a hablar con los otros niños, a levantarte de la silla, a hacer otras cosas, a no querer hacer las tareas, y en realidad es que la persona está aburrida. Entonces, si es una persona que necesita retos intelectuales, que sería el ejemplo de lo que estás proponiendo aquí, entonces uno tiene que estar pendiente de ponerle algo un poco más difícil, hacerle preguntas más complicadas, ponerle un poco más de material. Pero también puede ser una persona que físicamente tenga unas habilidades mucho más desarrolladas. Entonces, si está en la clase de educación física y todos pueden saltar 3 veces, él entonces tal vez puede ser exactamente. Pero es muy importante la parte académica de lo que has mencionado, porque de hecho yo tuve oportunidades en las cuales me tocó tratar con niños así. Y ahí es donde entran también las adecuaciones, porque las adecuaciones no son únicamente para los niños que tienen condiciones o que se quedan un poquito más atrás. A veces los tildan incluso de hiperactivos, un profesor sin saber, y es mal hacer esto con los niños, los taguean, ay, este niño es hiperactivo o este niño va mal. ¿Qué pasa? Ahora te pregunto, antes existía esta tendencia en los colegios privados, ya no sé si lo hacen, que saltaban al niño de grado. Pero en parte yo siento que esto puede afectar el desarrollo del niño, porque el niño debe ir de acuerdo a su edad. Y teníamos niños graduándose de 14, 15 años, con niños de 18 años que ya iban mucho más adelantados. ¿Cómo manejamos esto? Sí, mira, eso es, me encanta que saques ese tema. Yo soy de esa gente que me gradué cuando tenía 16 años, hice 6 años de secundaria. Y lo que pasa es que el proceso de maduración de un niño hay que verlo de una manera completa, integral, global. Si tú estás mirando solo una característica de la persona, te estás perdiendo del resto y no necesariamente vas a estar madurando en todas las áreas a toda velocidad. Antes. Yo creo que eso es lo que ocurrió antes, que cuando tenían estos niños genios en matemáticas o sobresalientes de 5 en matemática, en español, en historia.
Entonces, pero no miraban otros aspectos y no lo veían de manera integral. Por eso sufrían mucho aquellas personas o aquellos niños Algunos, sí. sobresalientes. Exacto, y fíjate, por ejemplo, la maduración de las manitos para poder escribir, su motricidad fina, que tiene que ver con su cuerpo, fisiológicamente hablando, no necesariamente va a ir a la misma velocidad que lo que puede memorizarse palabras, por ejemplo. Entonces, si le saltas de grado, porque es fantástico Así es. memorizando, no significa que va a ser rápido copiando del tablero. Y lo Ahora, pones en una situación donde entonces Y empieza a entonces tener vas a problemas. crear todo lo contrario, porque el niño entonces va a pensar que no es tan bueno como pensaba y que es malo. Pero no es Exacto. trabajo tan fácil entonces, yo sí, porque entonces tienes la oportunidad de subirlo, de que el niño se alimente de lo que él necesita, porque como tú dices, maestra, ellos van por allá, ellos realmente, y los tildan de hiperactivos, niños con dislexia, la mayor cantidad de personas sobresalientes en el mundo han tenido algún tipo de capacidad o de condición Sí, es realmente. Exacto. Entonces, pueden caer de que si no lo subes, entonces se van a aburrir, vamos a desperdiciar ese gran Pero talento. ahí entran las Ahora, adecuaciones, que es lo que te digo, que el quiero- profesor tiene que conseguir, la velocidad del niño. Bastante difícil. Es un trabajo bien Como duro. padre, tú como padre, yo realmente lo voy a poner mucho más difícil. Tengo dos primos, son mellos, tú los conoces, Pero, Erika. son brillantes. Son brillantes y los diagnosticaron a los dos como sobresalientes. Mellos, mismo nacimiento, uno en artes musicales, la otra en matemáticas y demás generales. Ajá. Tú como padre, ¿qué puedes hacer para mantener a estos niños entretenidos realmente? Meterlos en un sistema que debe ser súper difícil, meterlos en Ser un papá de sistema, esos chiquillos. meterlos en un sistema y realmente, o sea, puedes desperdiciar la oportunidad de que estos niños sean muy sobresalientes o mantenerlos en un ámbito social para que ellos puedan Limitados. desarrollar la socialidad. Sabes que yo siempre pienso que es bueno crear momentos, como si hicieras una burbuja dentro del tiempo y dentro de la semana. Hay ciertos momentos por ejemplo, lo que él está diciendo, es experta en lo que tiene que ver con arte. Esa persona necesita unos momentos del día o unos momentos en la semana donde tú puedas nutrir más intensamente esa área, porque esa área va a ser fortalecida con más facilidad para esa persona. Y cuando la persona llega a la vida adulta, va a poder funcionar en su zona de genialidad. Uno puede ser excelente haciendo un trabajo en la vida adulta, pero cuando uno está funcionando en la zona de genialidad, no tienes que hacer un esfuerzo para hacer No te lo que cuesta tienes que hacerlo. hacer, no te cuesta. Y muchas veces encontramos adultos que fueron entrenados desde niños para ejercer determinada actividad profesional, pero cuando llegas a la vida adulta, entonces el estrés o las cargas exageradas de trabajo, lo que están mostrando es que la persona tiene que hacer un esfuerzo enorme para hacer algo y podría estar haciendo otra cosa con mucha mayor facilidad y naturalidad. Con menos estrés. Exacto. Muchos, por ejemplo, y he leído casos de niños genios que su parte académica es sobresaliente, más su parte social o su inteligencia emocional está Comprometida. con carencias o Sí. comprometidas. El cerebro va madurando a velocidades distintas. Entonces, cuando la mente va a una velocidad más alta, entonces lo que empieza a hacer es que empieza a crear justificaciones, explicaciones, más rápido de lo que el corazón todavía puede generar emoción, y entonces se hace como una cubierta encima. Y cuando uno está con un niño en esa situación, es importante poder darle ayuda con un especialista Claro. o darle terapia para que le enseñe cómo levantar las áreas que tienen que ver con la parte emocional. La mayor parte de personas sobresalientes en el mundo se aíslan de la sociedad. Les incomoda vivir con todas las demás personas porque tienen miedo a ser juzgado. Tú como padre, entonces, ¿cómo puedes enseñarle a este niño que su mente va a 1000 en muchos ámbitos y su corazón todavía sigue teniendo esa edad, sus sentimientos siguen teniendo esa edad? ¿Cómo tú lo ayudas a nivelarlo a pesar de tener un especialista, obviamente, pero cómo le enseñas esta parte? Sí, mira, usualmente lo que pasa es que la persona se aburre mucho porque los temas y la forma de pensar de los demás es bastante típica y repetitiva. Entonces, claro, y se cuestiona. Exacto, entonces se convierte aburrido y hasta como un poquito de pérdida de tiempo estar invirtiendo tanto tiempo relacionándose con personas así. Pero aquí viene el detalle.
que si tú tienes un hijo así, ya a nosotros nos pasa que nos llegan a veces unos papás y yo les digo aquí el problema es que este niño es más inteligente que ustedes, o sea, no lo pueden manejar, no saben qué hacer, no saben qué hacer, exacto. Es bien complicado. Debe ser súper difícil. Es súper difícil, o sea, los papás explican una cosa y el niño les contesta con un argumento que los padres no pueden validísimo. contestar. Esto puede caer en Súper rabia y válido. celos de parte del padre. Mira, yo creo que sienten muchísimas cosas, es O bien frustración, difícil. hasta es bien miedo en difícil. algún momento. Yo tengo una amiga que un día, o sea, ella tuvo una conversación enfrente de su hija conmigo y cuando la hija le contestó, yo dije, en verdad ella tiene razón. Qué pena. Y, me dice- y ella misma me decía frustrada, ¿qué quieres que le conteste? Ajá. Mira, yo creo que ahí, y conectando un poco con lo que hablamos el viernes pasado, uno tiene que buscar la felicidad del niño, ¿sí? No que si ganó 5 en la escuela y que si fue el mejor de la clase de teatro y que si era el mejor En el pintor. gimnasio, No, no sé. exacto. No se trata de eso. Uno tiene que buscar lo que le hace feliz a la persona e ir nutriendo esas áreas, y si uno no maneja los conceptos, uno no maneja la información, afortunadamente tenemos a Google, tenemos amigos, tenemos libros, hay especialistas, hay muchos recursos. Entonces uno lo que hace es que uno mira y organiza la vida del niño de una manera tal, donde uno está nutriendo las necesidades más importantes de ese niño, pero al mismo tiempo estás nutriendo todo lo demás, porque cuando llegas a la vida adulta necesitas de todo. Pero no es una Así sola es. cosa. No es una Hay sola que potenciar cosa. Exacto. sus capacidades, y siempre le he dicho, de nuestros hijos. Pero saber que si lo estás potenciando, o sea, saber que el niño es feliz Exacto. cuando tú le estás potenciando como padre. Yo siempre tomo el ejemplo, por ejemplo, del papá de Tiger Woods. Ajá. Se dio cuenta que su hijo era un genio en el golf. Y lo metió con los mejores instructores, hizo mucho sacrificio, pero siempre se detalla que le preguntaba si le gustaba, y cuando él decidiera de niño dejar de jugar golf, lo iba a sacar de todo este sistema. Hoy por hoy ya sabemos quién fue es? Tiger Woods en la historia del golf. Sí, completamente. Y mira, algo más que pueden hacer los padres es que puedes buscar personas que tengan los mismos intereses para que entonces pueda conversar y relacionarse con personas que tienen ese tipo de intereses. A creer en lo que te dice el niño. claro. Exacto, porque la compañía de otras personas es lo que realmente te va alimentando en la vida para crecer y para estar contento y feliz. Y muy importante. Muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has dado. Y de verdad es importante, porque si nos vamos a los niños, el niño puede ser excelente académicamente, pero cuando lo ves en el patio jugando con los demás, es un niño más. Y entonces hay cosas que emocionalmente eso que necesitamos alimentar, que van más allá de cualquier talento que tengamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítenos entonces las redes sociales. Sí, con mucho gusto. Ana Elisa Villalaz, Logros, Centro Terapéutico Integral, 264-4639.